Pero vamos a cambiar un poquito porque vamos a hablar de un tema muy, pero muy preocupante, muy importante. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de diabetes y nos vamos a meter de lleno en este mundo de la mano del doctor Néstor Andrada. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto. Doctor, usted es diabetólogo. Diabetólogo, sí. Diabetólogo. Sí. Acá lo charlábamos y lo decíamos en la presentación que estamos ante una pandemia, la pandemia del siglo XXI. ¿Por qué una pandemia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pandemia? Bueno, así lo dio a llamar la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del siglo XXI, y es por el aumento importante que ha tenido en los últimos años la prevalencia de diabetes a nivel mundial. Sí. Por eso se le llama pandemia, porque pan significa mundo, Sí. entonces por eso es pandemia. Entonces, debido a eso es que la OMS la denomina así. Para que la gente tenga una idea más o menos de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el último reporte que hace la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, que fue en el año 2015, decía que en ese año, hasta ese año había 400 millones de personas con diabetes en todo el mundo. 400 millones. Sí. Bien. Y está previsto que para el 2040 esa cifra se eleve a más de 600 millones de personas con diabetes. Sumado a eso, tenemos que la mayoría, más del 70% de estas personas con diabetes viven en países como el nuestro, donde la clase media-baja son las predominantes. También tenemos que decir que una persona cada 6 segundos muere de diabetes, para que tengan en cuenta la gravedad de las complicaciones que provoca la diabetes. Hay más de 500.000 niños con diabetes tipo 1 en el mundo. 1 de cada 7 niños nacidos han sufrido las consecuencias de la diabetes durante ese embarazo. Ajá. Y es predominante en la edad entre 40 y 59 años, por lo tanto es la edad productiva de la gente a donde más prevalece esta enfermedad. O sea, lo que quiero decir es que la gente tome conciencia un poco de la importancia que es la diabetes como enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que, lo decía, ¿no? Este crecimiento que ha tenido, ¿tiene que ver con los nuevos modos de vida que llevamos adelante como sociedad? Sí, totalmente. Este estilo de vida poco saludable que llevamos hoy en día, con predominantemente el aumento de la obesidad que hubo en todos estos últimos años, sumada al sedentarismo, a la mala alimentación, etcétera, ha llevado a que este crecimiento sea debido predominantemente a estos factores, sumado a la herencia, que también es muy importante. Entonces, sí, la idea entonces es cambiar un poco el estilo de vida y comenzar a llevar una vida más saludable, si se quiere, con mejorar la alimentación, hacer actividad física, como para poder revertir en algo esta progresión, ¿no? Vamos a la base. ¿Qué es la diabetes? La diabetes se define como una enfermedad crónica. Crónica significa que no se cura, que se caracteriza principalmente por los niveles elevados de glucosa en sangre. Glucosa o azúcar, como la gente comúnmente lo llama. Sí. A eso es básicamente la definición de diabetes. Tiene que ser un aumento sostenido en el tiempo, por supuesto, de estos niveles de glucosa en sangre. Tengo entendido que es una enfermedad que en los primeros tiempos no tiene síntomas visibles, entonces esto la hace más peligrosa todavía. Exacto, exactamente. Una es el 50%, o sea, 1 de cada 2 personas no sabe que tiene diabetes, ¿sí? Por lo que usted acaba de decir, o sea, es una enfermedad solapada que da pocos síntomas, por lo tanto pasan años hasta que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Lamentablemente el 50% de estas personas al momento del diagnóstico ya tiene alguna complicación. Claro. ¿Ven? Entonces la hace más peligrosa todavía. ¿Qué tipo de diabetes hay? Hablamos de clasificación de la diabetes, se divide básicamente en 2 tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Sí. Y agregado una tercera que también es importante, que es la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es aquella que aparece en edades tempranas, generalmente son niños, adolescentes, caracterizada por una digamos, falta total de insulina por parte del páncreas,
lo que lleva a que estas personas, para poder sobrevivir, deban inyectarse insulino dependiente. Insulino dependiente, como se lo conoce Claro. habitualmente. La diabetes tipo 2, que es la diabetes del comienzo más personas más adultas, son generalmente personas con sobrepeso u obesidad, donde ya la falla no es a nivel pancreático, sino que ya intervendría una falta de utilización por parte de la insulina, una falla en la utilización de la insulina. Y el tercer grupo que yo le comentaba es la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se diagnostica durante el embarazo. Bien. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo primero que me va a marcar el cuerpo como una luz de alarma? Bien, dentro de los síntomas clásicos de la diabetes tenemos lo que se denomina la polidipsia. Polidipsia es la avidez a tomar agua o líquidos, la sed intensa. Poliuria, que se denomina a la necesidad de orinar permanentemente. Claro, que es la eliminación de ese líquido que estamos ingiriendo. Claro, es la eliminación de ese líquido y arrastrado por la glucosa que se elimina por la orina. Claro. ¿Sí? Incluso la nicturia. Nicturia significa levantarse de noche a orinar. Normalmente una persona no se levanta de noche a orinar. Estos pacientes sí tienen este síntoma. Pérdida de peso sin motivo, sin ningún motivo claro. Cansancio, fatiga, como malestar general. La persona se siente realmente que no rinde durante el día. Y después, bueno, están los... como usted decíamos al principio, a veces no da síntomas y el diagnóstico es casual. Si usted, doctor, me dice todos estos síntomas, inmediatamente, si yo lo siento, estos síntomas, y posiblemente yo voy a decir, no, pasa que estoy estresado. Y no vaya a un endocrinólogo, no vaya a un especialista, y quizás me limite a decir, bueno, ya va a pasar, o sea, puedo cometer este error, puede ser enmascarado por esto. Sí, por supuesto. Generalmente la gente minimiza los síntomas, no le da demasiada importancia. Porque son síntomas muchas veces que pasan desapercibidos o que no le altera la vida cotidiana a la persona. Entonces es cuando nos demoramos en la consulta, nos demoramos en el diagnóstico y lamentablemente, como dije recién, al momento del diagnóstico ya muchos de estos pacientes ya padecen alguna complicación. Las cuestiones que se afectan, por ejemplo la visión, que conozco gente que ha quedado ciega, ¿suele ser reversible las lesiones que provoca? Hasta determinado momento, o sea, hasta determinada etapa, ¿sí? de la lesión. Hay lesiones que comienzan a muy pequeña, con el compromiso de muy pequeños vasos sanguíneos que hay en la retina. El compromiso en la retina se llama retinopatía diabética. Cuando uno la diagnostica tempranamente, es por eso que uno cuando empieza a tratar con el paciente, tempranamente lo manda al oftalmólogo para que le haga el fondo de ojo. Tratada a tiempo, sí, se puede revertir, claro. Como todas las complicaciones de la diabetes, ¿no? Tratadas a tiempo, en forma temprana, se puede revertir e incluso se pueden prevenir, claro. Es importante, digo, que uno por ahí cuando ve las campañas de los organismos oficiales, fundamentalmente, uno no va a hacerse los estudios habitualmente. Siempre cuando se topa con estas campañas, ahí se hacen los estudios. Digo, es importante que tomemos la conciencia y el comportamiento de, qué sé yo, una vez al año hacer el chequeo general de todo, ¿no? Incluido esto. Exacto. Lo que se recomienda, bueno, las personas a partir de los 30, 35 años ya tenemos que hacer un chequeo general durante una vez al año, por lo menos. Y ni hablar de aquellas personas que ya tengan algún factor de riesgo, antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, colesterol alto. Bueno, en estas personas con más razón debemos hacer prevención y mandarlos al médico para que se hagan los chequeos correspondientes. Y las campañas son muy importantes, muchos diagnósticos de diabetes se hacen durante estas campañas. Muy bien, ¿cuáles son los hábitos entonces que yo tengo que tener en cuenta para tener una vida saludable y con la prevención fundamentalmente a esto, si yo tengo antecedentes en la familia y demás? ¿Cuáles son los hábitos que tengo yo? Los hábitos alimenticios son fundamentales, o sea, hay que aprender a comer saludablemente. Para ello, bueno, las recomendaciones, nosotros tenemos nuestra nutricionista en el lugar donde yo trabajo. ¿Es el ICI? Es el ICI. Bien. Es el Instituto de Cardiología Intervencionista, que
tenemos nuestra nutricionista en el servicio, a donde derivamos nuestros pacientes para que sean sometidos a un buen plan de alimentación. O sea, el plan de alimentación tiene que ser personalizado. O sea, no es un plan para todo el mundo igual. Claro. Tiene que ser hecho en forma personal. Bueno, el plan de alimentación consta básicamente de verduras, frutas, hortalizas, poca cantidad de sal, escasas harinas, etcétera, para que esta persona pueda tener el objetivo es llegar a un peso saludable. Bien. ¿Sí? Asumado eso es la actividad física. Las recomendaciones son actividades de tipo aeróbicas, 30 minutos por día, una vez de lunes a viernes. Entonces, básicamente son las recomendaciones que nosotros les damos a nuestros pacientes. Lamentablemente, poca adherencia tenemos en nuestros pacientes, pero bueno, nuestros esfuerzos son diarios para concientizar a la gente que debe tener una vida saludable, claro. Doctor, un dato que tiró cuando daba las estadísticas y los números que son contundentes, también habló de las clases sociales, que hay una prevalencia en una clase social media-baja. Sí, sí, totalmente. Eso lo ha demostrado la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el año 2015, que es la que hace el Ministerio de Salud de acá, de nuestro país, donde quedó claramente establecido que la diabetes prevalece más en clases sociales medias bajas, por los malos hábitos alimenticios, mucha cantidad de hidratos de carbono. Entonces, en ese grupo, en esa población es donde más prevalencia de diabetes hay. Eso está totalmente demostrado, eso estadísticamente es así. Sí, sí. Bueno, realmente es algo que nos tiene que no solamente preocupar, nos tiene que ocupar, porque también es una cuestión de tiempo, ¿no? No hacer un control, llevar una vida con estas características de mala alimentación, de sedentarismo y demás, es una bomba de tiempo que puede saltar en diabetes como puede saltar en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos como personas. A cuidarnos. A cuidarnos. Exactamente, de eso se trata. Primero, tomar conciencia. Para eso estamos en el mes de noviembre, en el mes de la diabetes. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En realidad, durante todo el año nosotros tenemos que, el grupo de salud, poner todos nuestros esfuerzos en esta enfermedad. Pero bueno, en este mes, con más razón, donde los organismos se van a poner en campaña de concientizar a la gente. ¿Por qué es el 14? 14 de noviembre se conmemora por el nacimiento de Frederick Banting, que era un fisiólogo. Junto a Charles Best, en el año 1921 logran extraer la insulina, logran sintetizar la insulina. Por lo tanto, la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable. Claro. Este gran descubrimiento, bueno, después les vale el Premio Nobel de Medicina. Bueno, en honor al nacimiento de este fisiólogo es que se celebra el Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre. Doctor, yo creo, esto es una opinión personal, no comprometo a nadie, no hago cargo a nadie de lo que voy a decir. Por allí, en la cuestión estadística, hasta inclusive a veces no es real el impacto de esto de la diabetes en sí, porque digo, en muchas defunciones de gente que muere a raíz del deterioro que le genera la diabetes, le ponen paro cardiorrespiratorio. Entonces en la estadística queda como que murió por un paro cardiorrespiratorio y no por el verdadero motivo que es el que le generó toda esa enfermedad. Exacto. Y entonces me digo, es posible que estemos inclusive ante números más contundentes todavía. Posiblemente, sí, posiblemente. Estos son estadísticas que han surgido, bueno, a nivel mundial. En Argentina tenemos nuestra propia estadística. Son, bueno, como todo procedimiento estadístico puede tener sus errores, pero bueno, es el número con el que nosotros nos guiamos para tomar la base y para poder hacer después la prevención. En Catamarca, es la última encuesta nacional, estamos en un 12% más o menos, que es el mayor en la región. ¿Sí? A nivel nacional es aproximadamente el 10%. En Catamarca estamos en un 12%. Por encima de la media. Por encima de la media. El acompañamiento
psicológico del paciente. Porque lo planteo, yo conozco casos donde tienen que hacerse diálisis y demás, y llega un momento que el paciente se cansa, que ya no quiere ir más, que entra en todo eso. Digo, un psicólogo tiene que estar acompañándolo al paciente, ¿no? En este trance. Sí, está bien, sí, dentro de los grupos de tratamiento de la diabetes el psicólogo cumple un rol muy importante, pero yo, discúlpame, yo diría que más que el psicólogo el acompañamiento familiar. Sí. Sin el acompañamiento familiar y se hace más difícil para esta persona sobrellevar su problema. Claro. Entonces, está bien, el psicólogo siempre tiene que intervenir en estos casos, que el que vos me planteás es un caso ya extremo, digamos, ya con una complicación establecida. En esta persona sí necesita un apoyo profesional, pero me parece que la familia también cumple un rol importante, tanto en esta situación ya extrema como en el paciente diabético. Claro. Te doy un ejemplo práctico. Tenemos nuestro familiar que tiene diabetes, a la hora de sentarse a comer, sí, no lo vamos a mandar a nuestro paciente, a nuestro familiar a comer solito. A la mesita de los chicos, a la claro. mesita. Y no, sí. no, el plan de alimentación es un plan que tiene que ser abarcativo, que lo puede realizar todo el grupo familiar porque es realmente saludable. Entonces, seguro, integrarlo al paciente a la mesa y no aislarlo. Bueno, seguro, es un caso práctico y muy común. Doctor, ha sido un placer charlar con usted, poner sobre la mesa este tema que lo vamos a abordar fuertemente este mes, justamente adhiriéndonos a toda esta concientización que afecta a muchos. Yo creo que en toda familia tenemos una o dos personas con esta afección, así que seguramente todos los que nos están viendo de una o de otra manera entienden de qué estamos hablando. Así que ha sido muy claro en los conceptos y muy agradecido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes. Perfecto. Bueno.